7 a.m. en este día martes de mucho frío, en esta mañana con 3 grados un décima de temperatura actual, la sensación térmica de 0 grados 6 décimas, bueno, marcando un poco que es uno de los días sin dudas más fríos del año aquí en la ciudad de Resistencia, humedad del 88%, cielo despejado, máxima de 16 para hoy. Nosotros continuamos con más y en este caso con invitados aquí en nuestros estudios y el placer de recibir al economista Marcelo Lescano, que es de la consultora Catalaxy, nos viene a hablar de los informes semanales que realizan ellos. Bueno, nos va a contar un poco el panorama económico que se vive en estos tiempos, así que los saludamos. Marcelo, bienvenido, muy buenos días. Hola Gastón, buen día, ¿cómo te va? Un placer estar con vos. Bueno, igualmente, un gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro programa y que nos cuentes un poco este informe que realizan ustedes desde su consultora cada semana, cada día lunes, bueno, en este caso el último que ha salido en la jornada de ayer. Sí, ahora tenemos un panorama internacional. Nosotros siempre trabajamos con un panorama internacional referido a los datos económicos de Estados Unidos. Y después tenemos la parte local, que hablamos de las reservas internacionales del Banco Central que han caído fuertemente. Y en el panorama financiero vemos que las acciones argentinas y también las de Estados Unidos vienen creciendo fuertemente, digamos, ¿no? Siempre tocamos economía y finanzas. Marcelo, y con respecto a lo que es el panorama, vos hablás de Estados Unidos, para que la gente tenga una idea del otro lado, ¿cuánto repercute lo que pasa ahí aquí en la Argentina? Mira, es muy importante porque Estados Unidos estaba ajustando fuertemente su tasa de interés. Eso por la inflación que venía creciendo. Tuvieron un pico de la inflación más alta desde 1981, el año pasado, y empezaron a ajustar fuertemente su tasa de interés, y eso impacta en las deudas, no solo de las corporaciones americanas, sino también en el resto del mundo y en los gobiernos en particular. Y nosotros estamos con una situación de deuda muy complicada en el plano local, digamos, de las finanzas públicas, y eso es muy importante, muy relevante para seguirlo de cerca, ¿no? Lo que vemos es que la economía norteamericana no se está resintiendo con esta suba de tasas, y la inflación está bajando, lo cual es positivo, ¿no? Eso en primer lugar. Obviamente que juega mucho que se descomprimió también el precio del petróleo, entonces jugó mucho a favor, digamos, de esta descompresión de la tasa de inflación, y se proyecta que puedan cerrar un interanual para adelante cercano más al 2%, que es el 3% que está ahora, ¿no? Y estos números que, como vos marcabas, Marcelo, han mejorado de alguna manera, por decirlo así, en Estados Unidos, ¿nos viene bien a nosotros? ¿Puede repercutir a favor o no aquí en la Argentina? Sí, esto es muy importante porque fíjate que nosotros, como te decía, tenemos un Estado nacional que está con problemas de deuda. Fíjate que estamos replanteando el plan con el Fondo Monetario Internacional. No se ha logrado los niveles de déficit que había planteado el Fondo Monetario, ni tampoco se logró concentrar las reservas que teníamos que concentrar en el Banco Central. De hecho, el segundo punto de nuestro informe es que el Banco Central viene teniendo reservas netas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central se viene endeudando porque ha agotado su capacidad de reserva, o sea, no tiene reservas propias, más allá de que mantiene, por ejemplo, los encajes de los depósitos, porque cada depositante que deja dólares en el banco, un porcentaje queda guardado en el Banco Central. Bueno, eso se mantiene, pero el Banco Central viene tomando deuda de los bancos comerciales en dólares y también del gobierno chino a través de un swap, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta situación de caída de las reservas y, digamos, de endeudamiento del Banco Central va a persistir por lo menos hasta que termine el gobierno. Bien. Bueno, para explicar un poco ahí, Marcelo, vamos a mostrar los gráficos justamente de este informe. Ahí tenemos el primero. Comentanos un poco. Bueno, ahí lo que vemos es cómo evolucionó las reservas netas, es decir, lo que tenía el Banco Central, ¿sí? Desde diciembre del 2019, nosotros estimamos en 14.000 millones, que fíjate que fue decayendo hasta el 2020, pero el año pasado, digamos, es donde se ve, digamos, finales ya digamos, cuando termina el 2021 y
el año pasado, digamos, fue el piso, digamos, de las reservas, ¿no? Después se recompuso un poco, pero tiene que ver con la brecha cambiaria que hay entre el oficial y el dólar libre. ¿Por qué? Lo que hacen las empresas es tratar de adelantarse, piden más dólares al Banco Central, aprovechando que cotizan a un bajo precio el dólar oficial y cancela sus deudas. Lo mismo pasa con los importadores. Los importadores, al ver un margen tan grande, digamos, entre el tipo de cambio, lo que hacen es tratar de comprar todo lo que pueden en el exterior y así lo venden acá, porque el importador no te lo vende los productos a un dólar oficial, sino que si vos comparás, por ejemplo, comprarte un celular, prácticamente están cotizando a valores blue si lo tenés que comparar con otros países como Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta diferencia del tipo de cambio que hay entre el libre y el oficial genera que todo el mundo se abalance sobre el Banco Central y quiera adquirir esos dólares baratos, ¿no? Y también tuvimos un efecto negativo el año pasado, que fue el tema de la sequía. ¿Sí? La sequía fue muy grande y golpeó mucho al sector agroexportador, y eso derivó también en la caída de las reservas, ¿no? ¿Y cuál sería la solución para que el Banco Central vuelva a tener esas reservas, Marcelo? Bueno, en primer lugar hay que corregir estos desfasajes del tipo de cambio, ¿no? Para eso hay que generar credibilidad en la política monetaria, hay que darle consistencia. Para eso seguramente el Banco Central va a tener que dejar de financiar al Tesoro, ¿sí? Y generar una política de deuda. Hoy el Banco Central tiene un crecimiento muy fuerte de su deuda, tanto lo que es LELIQ como en lo que son pases con los bancos, ¿no? Entonces se ve que es digamos, una deuda que está muy divergente, va creciendo fuertemente, entonces eso genera mucha preocupación en los actores financieros. Bien. A ver si tenemos los otros gráficos para que nos expliques un poco, Marcelo, de lo que es este informe que han realizado de manera semanal. Bueno, recién explicabas un poco el tema de las reservas. ¿Este gráfico qué muestra, Marcelo? Bueno, esto lo que muestra es lo que generó justamente la semana pasada en el mercado americano, la nota, el dato de una inflación que viene bajando, ¿no? Como que se viene desinflando Estados Unidos. Eso hace que la economía, nosotros estamos viendo todos los datos reales de la economía, el empleo, el salario, el nivel de actividad. La mayoría de ellos tienen muy buena pinta, por así decirlo, o sea, se mantiene muy estable la economía americana, y entonces al bajar la inflación implica que la tasa de interés no está impactando en la actividad económica. Entonces las acciones americanas han subido fuertemente la semana pasada, como se puede ver en este gráfico. O sea, este año hay una recuperación muy fuerte en el mercado de acciones de Estados Unidos, lo cual implica, digamos, una muy buena perspectiva para aquellos inversores que quieran realizar inversiones en Estados Unidos. Ajá. ¿Y cómo va? Hoy hablabas al principio, Marcelo, de el pico de inflación que había llegado Estados Unidos. ¿Cómo hizo Estados Unidos para salir, que es lo que tanto nos cuesta a nosotros, digamos? Bueno, lo que pasa es que los bancos centrales funcionan diferente, ¿no? Estados Unidos, cuando expande su base monetaria, es decir, cuando inyecta mayor liquidez a la economía, lo que hace es comprar en el mercado secundario, ¿sí? En el mercado de bonos, compra las letras del gobierno americano o los bonos del gobierno americano. Entonces los inversores se llevan más dólares y esos dólares lo vuelcan a la economía. Entonces el Banco Central de Estados Unidos se hace de activos. Ahora, cuando él ve que la inflación empieza a aumentar, lo que hace es salir a vender esos activos que cosechó en aquellos tiempos de baja, digamos, de donde la economía estaba floja, y lo que hace es empieza a venderlos, ¿no? Entonces retira excedente monetario de la economía, y obviamente para retirar esos dólares tiene que vender el bono a una tasa de descuento. Entonces eso implica implícitamente que la tasa de interés aumenta. Entonces marca el piso para que el resto de los actores económicos se endeuden a una tasa más alta. Entonces el mercado de crédito te muestra que ya no es tan fácil conseguir endeudamiento. Entonces empieza a circular menos dinero en la economía, y eso tiene sus consecuencias en los precios.
Bien, bien, bien. Queda un gráfico, me parece, ¿no es cierto? Ahí está, el otro gráfico. Explícanos un poco, Marcelo, de qué se trata. Bueno, esto son la evolución de las ganancias por acción de una compañía que nosotros mantenemos en cartera. Nosotros a los inversores les recomendamos hoy que tengan prácticamente la mitad de sus inversiones en el mercado americano o internacional y el resto lo tengan en acciones argentinas. Esta es una empresa en crecimiento que se dedica a prestar seguros de salud, ¿sí? Se llama United Health y ahora presentó ganancias por acción que están más cercanas a $6, ¿sí? Viene creciendo fuertemente, una empresa que no solo muestra grandes crecimientos en su ganancia por acción, como se puede ver en ese gráfico, sino también que cada vez ocupa mayor participación del mercado americano. Y lo que nos dicen sus gerentes es que este año se va a consolidar la ganancia en un crecimiento, digamos, que va a pasar de 23,45 a 23,75, y lo más importante es que esas ganancias contables también se ven reflejadas en el flujo de caja de la empresa. Por lo cual, si bien no es una empresa barata, digamos, si tenemos que compararlo con otras métricas, digamos, de otras empresas, es una empresa que crece muy fuerte y es como para tenerla de largo plazo. Bien, bien, bien. Te iba a consultar, Marcelo, saliendo un poco de lo que es el informe. A ver, la semana pasada el dólar, aquí en Argentina, el dólar blue, obviamente estamos hablando, estaba en 490 y algo. Hoy, esta semana, entre estos últimos días, ya ha llegado más o menos a 500, a 520. ¿A qué se debe este aumento del dólar? Y si va a repercutir inmediatamente, o por lo menos en los próximos informes que pueda llegar a tener el INDEC, y sobre todo en los precios que hay aquí en nuestro país. Bueno, no sé si recordarás, pero a principio de año nosotros habíamos presentado una proyección del dólar que decíamos que para mediados de año iba a estar más cerca de 4.50 y para fin de año cerca de 600. Bueno, lo que nosotros vemos es que en estos meses lo que se ve es que la dinámica de la emisión de los pasivos del Banco Central vienen creciendo, y nosotros corrimos un poquito más la vara en nuestra proyección ahora para fin de año y lo vemos más cerca de 668 prácticamente al dólar. En el mejor de los casos, o sea, en el mejor de los casos tendríamos que cerrar con el dólar de 600. ¿Sí? Y en un escenario más negativo nosotros vemos al dólar en torno a los 750 pesos. ¿Sí? Para fin de año estás hablando. Para fin de año, exactamente. Y esta variación, por ejemplo, hoy 520, pongamos, en la jornada de hoy. ¿Cuánto puede aumentar de acá a un mes? ¿Esto varía? ¿De qué depende? No, en el corto plazo es muy difícil hacer estimaciones porque están sujetos a volatilidades propias del mercado. Por ejemplo, si hay una nueva restricción o si hay alguna noticia negativa que pueda alterar, por ejemplo, la previsión de los inversores, la gente puede, por ejemplo, tirarse fuertemente a comprar dólares por las elecciones. Claro. Pero después del resultado puede ser que les guste el resultado, bajen, o sea, en el corto plazo es muy difícil. Pero en el mediano y largo plazo, los fundamentos macroeconómicos sí te permiten realizar una estimación, digamos, medianamente acertada, por así decirlo, siempre entre los márgenes de error estadístico, ¿no? Siempre que te tenemos aquí en nuestro programa, Marcelo, te hacemos la misma pregunta. Lo que pasa es que en nuestro país cambia tanto todo constantemente que es inevitable hacerla. Para la gente que está del otro lado, ¿qué conviene por ahí si tiene algo de ahorro? Digo, comprar dólares, ir a un plazo fijo. Vos habías hablado en su momento de comprar acciones, comprar bonos. ¿Qué es lo que conviene? Sí, siempre recomiendo comprar acciones si uno tiene una visión de largo plazo. Fíjate que en lo que va del año la bolsa argentina subió más del 100%, o sea, desde enero hasta ahora, ¿sí? Tiene sus altibajos, o sea, no crece continuamente, sino que hay periodos donde se estanca, pega una corrección bajista y después sube fuerte, ¿no? Entonces, nosotros cuando somos inversores a largo plazo tenemos que estar dispuestos a esperar a que el mercado acompañe nuestras perspectivas.
Pero si sos un inversor más conservador y tenés algunos dólares, por ejemplo, puedes invertir en bonos corporativos. ¿Sí? Los bonos corporativos hoy te pagan 7, 8% en dólares anualmente. O sea, se puede armar una estrategia de inversión bien conservadora con los bonos en dólares. Y bueno, si sos digamos, una inversión de muy corto plazo, por ejemplo, podés hacer algunas colocaciones en pesos, pero siempre pensando en que estás administrando liquidez, no como para quedarte. O sea, con los riesgos que hay de devaluación en Argentina, estar en plazo fijo o estar en tasa de interés es muy riesgosa, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Bien, bien. Bueno, Marcelo, para saber más sobre esto, tener alguna recomendación, ¿dónde se puede comunicar la gente con vos? A través de nuestras redes sociales de Catalaxia o en nuestra página web, ahí van a encontrar nuestros contactos y se pueden acercar para hacer las consultas. Buenísimo, Marcelo, muchísimas gracias. Un placer.